Los flamengos son aves gregarias altamente especializadas que habitan sistemas salinos de donde obtienen su alimento, compuesto generalmente de algas microscópicas e invertebrados, y materiales para desarrollar sus hábitos reproductivos. Las tres especies de flamencos sudamericanos obtienen su alimento desde el sedimento limoso del fondo de algunos espejos o lagunas lacustre salinos de salares. El pico del flamenco actúa como una bomba filtrante. El agua y los sedimentos superficiales pasan a través de lamelas en las que quedan depositadas las presas que ingieren. La alimentación consiste principalmente en diferentes especies de algas diatomeas, pequeños moluscos, crustáceos y larvas de algunos insectos. Acabamos de leer un texto expositivo. ¿Listo? Vamos a ver las partes y los tipos de textos expositivos. Textos expositivos. Exponer es informar. El texto expositivo es un tipo de discurso que se caracteriza por contener información clara sobre algún tema en específico. Estructura del texto expositivo. La estructura general y básica de un texto expositivo consta de tres partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. La introducción es aquella en donde se da a conocer el tema del texto. Debe predominar un tono ameno y sugerente, con el objeto de despertar el interés del lector. En el desarrollo se ordenan lógicamente las ideas, se establece un análisis objetivo de los hechos proporcionando datos, ejemplos o distintos puntos de vista sobre el tema, entre otros. La conclusión es una breve síntesis de lo expuesto. En ella se recoge lo más relevante del tema tratado y se entrega una conclusión derivada de lo anterior, que puede plantearse como una opinión personal. También es posible incluir sugerencias y proyecciones. Vamos a ver el siguiente esquema que nos sirve como base para la organización de los tipos de texto expositivos. Tenemos primero la introducción, donde se presenta el tema y se aborda el punto de vista. Luego tenemos el desarrollo, es una parte fundamental en la que se explica lo más importante. En el desarrollo vamos a manejar el orden cronológico, ¿sí? Los acontecimientos o ideas más relevantes, ¿sí?, escritas con anterioridad. Y por último vamos a ver la conclusión, que va a ser la que cierra el texto resumiendo los aspectos más importantes. Tenemos dos tipos de texto expositivo. Los primeros son los tipos de texto divulgativos, que son textos que van dirigidos a un público amplio y no requiere de un conocimiento previo del tema. Acá tenemos un ejemplo, lo vamos a leer. Dice: el cerebro es un órgano tremendamente complicado y que ha requerido miles de años para evolucionar hasta la complejidad actual. En su interior, millones de neuronas se comunican entre ellas con un mecanismo químico esencial, la sinapsis. Básicamente se trata del impulso nervioso que se produce a través de las neuronas y que posibilita su comunicación, y consiste en esencia en una descarga química traducida en una señal eléctrica que viaja a través de las redes neuronales de nuestro encéfalo a una velocidad vertiginosa. ¿Listo? Acá vemos que para entender este texto no tengo que tener una preparación específica en un tema, sino son simplemente bases de biología que tiene que ver con el sistema nervioso, con el cerebro. Vamos por finalmente a ver un texto especializado, ¿sí?, que son aquellos que van dirigidos a un público más reducido, ya que requieren de un mayor conocimiento acerca del tema expuesto. Entonces, vamos a leer. El catabolismo de la fenilalanina puede ser defectuoso genéticamente. Se han detectado muchos defectos genéticos en el metabolismo de los aminoácidos. La mayoría de estos defectos causan la acumulación de intermediarios específicos. Esta condición causa defectos en el desarrollo neural y retardo mental. La primera enzima en el catabolismo de la fenilalanina, la fenilalanina hidroxilasa,
cataliza la hidroxilación de la fenilalanina a tirosina. Un defecto genético en esta enzima es el responsable de la enfermedad feniceltonuria, PKU. Esta fue la primera enfermedad genética humana descubierta. Esta enfermedad es la principal responsable de la hiperfenilalanemia. ¿Listo? Acá vemos que para poder entender necesariamente yo debo tener un manejo básico sobre algunos conceptos, como son los aminoácidos, qué son las enzimas, qué es el metabolismo y qué es el catabolismo.